Queridos hermanos y hermanas, en esta catequesis reanudamos las audiencias extraordinarias que el Papa Francisco comenzó en enero con motivo del jubileo, en las que se resaltaba un aspecto de la virtud teologal de la esperanza. Continuando en esa línea, quisiera que hoy, como los apóstoles que vieron en Jesús la tierra unida al cielo, nosotros tomemos en serio lo que a diario rezamos en el Padre Nuestro, así en la tierra como en el cielo. Y de este modo, seamos conscientes de que esperar es conectar. Deseo proponerles la figura de un gran teólogo cristiano, San Ireneo de León. Él, movido por la esperanza, unió el Oriente con el Occidente, llevando a este último la fe que aprendió y cultivó en el primero. Pero eso no es todo. En una época dividida por discrepancias doctrinales, conflictos internos entre la comunidad cristiana y persecuciones externas, lejos de desanimarse, profundizó su fe en Jesús, hasta el punto de comprender que en el Señor, en su propia carne, se une lo que aparentemente es irreconciliable. De San Ireneo podemos aprender que la carne de Jesús debe ser acogida y contemplada en todo hermano, y recordarnos que solo en Cristo se realiza la comunión. La Iglesia Católica siempre ha sido universal, pero pocas veces en la historia sus tensiones han sido tan visibles como hoy. Mientras en el norte, Europa y Norteamérica, muchos fieles reclaman modernización, transparencia y respuestas rápidas a los desafíos del mundo actual, en el sur, América Latina, África y Asia, las comunidades claman por la defensa de la tradición, la cercanía pastoral y la fuerza de la fe sencilla. Dos visiones, dos sensibilidades, a veces enfrentadas, otras en silencioso diálogo. Y en medio de esas aguas turbulentas aparece una figura inesperada, León XIV. Un papa que nació en Estados Unidos, pero que se formó profundamente en el corazón del Perú, acompañando a comunidades pobres, indígenas y campesinas. Un hombre que aprendió en la selva y en los pueblos olvidados que la Iglesia no se mide por las paredes de sus templos, sino por la fe de su gente. Hoy, desde Roma, carga sobre sus hombros un reto silencioso pero monumental: unir a una iglesia que parece dividirse entre norte y sur. No se trata solo de estrategias o discursos, sino de tender puentes culturales, espirituales y humanos. De recordar que, por encima de las diferencias, existe una sola fe, un solo bautismo y un solo evangelio. Querido hermano, querida hermana, este no es un relato de política eclesiástica. Es un viaje al corazón de la fe, visto a través de un papa que conoció la pobreza y la abundancia, la tradición y la modernidad, la soledad de la selva y el bullicio de Roma. Hoy te invito a recorrer conmigo cómo León XIV asume este desafío, cómo busca reconciliar dos visiones de iglesia, y cómo su vida personal se convierte en el puente que el mundo necesita. ¿Estás listo para descubrirlo? Entonces quédate, porque lo que viene a continuación no es solo historia, es un reflejo de nuestra propia fe y de la esperanza que aún puede unirnos. La mirada de un papa con experiencia en el sur. Antes de llamarse León XIV, fue Robert Prevost, agustino, misionero, caminante de pueblos. Nació en Estados Unidos, sí, pero su corazón fue adoptado por el Perú desde 1985. Allí aprendió una gramática distinta de la fe, menos conceptos y más rostros, menos discursos y más manos tendidas. Con el polvo de la costa norte en los zapatos y el sol recio de Piura y Lambayeque en la piel, comprendió que la iglesia se hace creíble cuando se sienta a la mesa con los que menos tienen y escucha sin prisa. Llegó joven, con el castellano por aprender y la liturgia por encarnar en una cultura viva. Muy pronto, su ministerio se volvió escuela de humanidad. Formar a jóvenes,
acompañar a sacerdotes cansados, visitar caseríos donde la Eucaristía se celebraba en capillas de esteras y el agua se compartía como sacramento de fraternidad. Le decían Padre Robert y él respondía con una sonrisa sencilla, de esas que desarman los protocolos. En Perú descubrió que evangelizar no es conquistar, es aprender. Aprender a rezar con el rumor del mercado, con la espera del hospital, con el canto improvisado de un pueblo que agradece antes de pedir. Su sur no fue una idea, fue un mapa de heridas y esperanzas. Lo vieron cargar víveres después de inundaciones, bendecir redes de pescadores al amanecer, detenerse en la puerta de un taller para preguntar por el padre enfermo, perder la formalidad para ganar cercanía. Cuando más tarde habló desde un balcón romano de su amada diócesis y su gente fiel, no citaba un eslogan. Recordaba nombres, abrazos, historias. Y esa memoria, tejida con paciencia durante décadas, lo convirtió en algo más que un pastor, un puente. Porque el norte también lo habitaba, la universidad, los idiomas, el gobierno de su orden, los pasillos donde se toman decisiones complejas. Robert Prevost aprendió a moverse con soltura en ese mundo, sin perder la brújula del sur. Por eso su mirada es doble, sabe leer un informe y sabe leer un silencio, puede conversar con diplomáticos y, el mismo día, rezar con una abuela que le muestra un rosario gastado. Cuando mira a la iglesia, no ve bloques enfrentados, ve una familia que habla dialectos distintos de la misma fe. Su método se hizo transparente con los años, sentarse primero, hablar después, escuchar a todas las partes, buscar el bien posible, no el aplauso fugaz. En una reunión tensa, cuentan quienes lo conocieron de cerca, dejó que cada cual descargara sus razones y, al final, preguntó con calma, ¿qué necesita el más débil de esta mesa? Aquella pregunta, repetida como un estribillo, ordenaba las prioridades. No imponía, convocaba. No negaba los problemas, los acompañaba hasta que encontraban salida. El Perú le regaló también una fe que reza caminando. En los barrios de Tierra y Sol aprendió que el rosario cabe en el bolsillo del delantal, que la misa del domingo empieza el sábado, cuando se reconcilian los vecinos, que la catequesis más profunda se llama visita. Incorporó esas lecciones a su espiritualidad agustiniana, interioridad que escucha, comunidad que sostiene, caridad que discierne. Y así fue madurando una convicción. Los grandes cambios de la Iglesia nacen de la conversación entre la cátedra y la cocina, entre el documento y la olla común. Esa es la mirada que llevó a Roma. Cuando hoy habla de unidad, no propone uniformidad, propone encuentro. Lo que el norte llama reforma, el sur lo nombra misericordia que no abandona. Lo que el sur defiende como tradición, el norte lo sueña tradición viva, capaz de traducirse sin traicionarse. León XIV se sabe deudor de ambos acentos. Por eso, cuando toma la palabra, evita los extremos, ni un agiornamento sin raíces, ni una raíz incapaz de dar fruto nuevo. Su biografía, Estados Unidos y Perú, biblioteca y barrio, curia y capilla humilde, lo ha vuelto intérprete de dos mundos. Y los intérpretes verdaderos no cambian el mensaje, lo hacen audible. En eso consiste su misión, que un obrero del norte de Italia y una catequista de la selva, un profesor de teología en Boston y un joven de un asentamiento humano en Chiclayo, puedan reconocerse en la misma oración. Padre nuestro. Que el nuestro vuelva a significar todos. Por eso, cuando recuerda a su gente fiel, no se queda en la nostalgia, trae al presente su aprendizaje más hondo, la dignidad comienza por el nombre propio. La Iglesia empieza a unirse, lo repite, cuando nadie se siente descartado por su origen, su pobreza, su cultura o su ritmo de fe. Un norte que comparte sus recursos sin prepotencia. Un sur que ofrece su mística sin complejos. Un centro, el Evangelio, que no pertenece a ningún bloque. Tal vez por eso su oración favorita en los días difíciles suena así, breve y clara. Señor, enséñame a mirar con tus ojos, que en cada persona descubra un hermano, y en cada pueblo una promesa. Puentes culturales y espirituales. Cruza un umbral y cambia de lengua sin perder el hilo. Saluda en español a una familia peruana, escucha en italiano a un párroco de Trastevere,
responde en inglés a un diplomático, cierra en francés con una sonrisa, y en los corredores intercambia un obrigado aprendido en caminos de misión. No es solo habilidad, es un modo de decir: estoy en tu orilla. Su biografía lo sostiene. Nacido en Chicago y con ciudadanía también peruana, forjado pastoralmente en Chiclayo, ahora llamado a presidir una iglesia que piensa y reza en muchas voces. Desde su primera jornada como pontífice marcó esa brújula, una iglesia faro, que alumbra en medio de heridas sociales y confusiones morales, una iglesia que tiende puentes antes que levantar muros. No fue un eslogan, fue programa, ser luz, dijo en su primera misa, con la claridad de quien conoce el peso de las diferencias culturales y la belleza de reconciliarlas. Y en esa misma estela, el gesto de nombrar con cariño a su gente en el Perú, no olvidó de dónde aprendió a pastorear. Ese impulso de unidad no se queda en el balcón. Se traduce en una manera diaria de gobernar, escuchar a obispos de Asia y África que piden no ser periferias, abrir espacios para comunidades indígenas que desean rezar con su propio ritmo y lengua, animar a parroquias del norte global a redescubrir la alegría sencilla de la fe vivida en comunidad. Su puente no es diplomático solamente, es espiritual, volver a poner a Cristo al centro, para que lo litúrgico, lo doctrinal y lo pastoral caminen juntos sin dejar a nadie atrás. Y cuando la plaza lo celebra en múltiples acentos, él responde en la misma música: inglés, español, italiano, portugués, francés. No es teatralidad, es hospitalidad. En un mundo que sospecha de quien es distinto, escuchar en su lengua es la primera caricia. Por eso, cuando repite que la iglesia ha de ser fermento de unidad, comunión y fraternidad, no suena a consigna, suena a experiencia de vida que ahora se vuelve misión universal. Puentes culturales, puentes espirituales, de Chicago a Chiclayo, del Vaticano a las periferias, de las discusiones ideológicas a las mesas donde se comparte pan. Esa es la geografía interior de León XIV, hablar muchas lenguas para decir una sola cosa, que el Evangelio es casa abierta, y hacer de esa convicción una práctica diaria. Obstáculos y resistencias. Unir no es coser dos telas del mismo color, es bordar con hilos que a veces se rechazan. En los primeros meses, León XIV lo sintió en la piel. Hay quienes lo miran y ven a un reformador fiel pero moderado, hombre de oración y de calle, continuador de una iglesia en salida. Otros, en cambio, sospechan. Temen que su cercanía a las periferias ablande la doctrina, que su acento peruano y su oído para los márgenes diluyan certezas. En los pasillos discretos de la curia llegan cartas muy distintas. De Europa del Norte, un grupo de laicos pide definiciones tajantes, santidad, menos matices y más normas. De un vicariato amazónico, un obispo ruega tiempo y paciencia para comunidades que recién aprenden a rezar con el propio idioma. Un monasterio en el este de África escribe sobre el hambre que vacía seminarios. Una diócesis de una gran capital americana habla de jóvenes que se van porque la iglesia les suena a museo. La misma barca, vientos opuestos. Hay resistencias que no se ven. La inercia administrativa, siempre se hizo así. La batalla cultural que convierte el Evangelio en consigna política. La impaciencia de quienes quisieran un decreto que solucione décadas de heridas. Y el cansancio de quienes trabajan por la reforma desde hace años y temen que todo se frene por miedo a dividir. En medio, León XIV, con una convicción que repite a sus colaboradores: la verdad sin caridad hiere, la caridad sin verdad confunde. La unidad no es uniformidad, es aprender a respirar juntos. Su biografía no ayuda a los simplismos. Nacido en Estados Unidos, formado durante décadas en el Perú, creado cardenal por un papa que puso a los pobres en el centro, ahora debe recordar que el Evangelio se enriquece en la diversidad de pueblos, lenguas y sensibilidades. Para algunos, eso es una amenaza. ¿Y la identidad?, preguntan. Él responde con gestos. Convoca a escuchar antes de legislar, pide a liturgistas y pastores que se sienten a la misma mesa, anima a teólogos y misioneros a traducirse mutuamente. También están los temas que más encienden los ánimos: disciplina sacramental, ministerios, participación de la mujer en ámbitos de responsabilidad, cuidado de las culturas locales en la liturgia, migración,
abuso y reparación, transparencia económica. Cada expediente es una brasa viva. Cualquier paso será leído como bandera de un bando. Por eso, su método es más exigente que espectacular. Visitar, escuchar, rezar, decidir con otros, explicar sin humillar, corregir sin exponer. No faltan las voces que interpretan cada silencio como debilidad y cada palabra como ruptura. Un periodista pregunta si no convendría marcar la cancha con firmeza. Un cardenal veterano le aconseja prudencia, santidad, las divisiones no se curan a golpe de decreto. León XIV asiente. Sabe que la Iglesia no es un parlamento ni una empresa, es un cuerpo vivo donde la herida de un miembro duele en todos. Por eso, cuando mira el mapa eclesial, entre un norte secularizado que busca sentido y un sur vibrante que pide formación, no elige entre uno y otro. Intenta que cada orilla aprenda de la otra. Al norte, la frescura de la fe que canta y comparte. Al sur, la profundidad de la fe que estudia y discierne. El obstáculo mayor no son las ideas distintas, sino el miedo. Miedo a perder lo que se ama, miedo a no ser comprendido, miedo a ceder terreno. Y ahí está su tarea, quizá la más difícil, convertir el miedo en confianza. Recordar, con paciencia de pastor, que la Iglesia no es un rompecabezas que se arma por piezas idénticas, sino un vitral, muchas formas, una sola luz. Y que esa luz no nace de nosotros, sino de Cristo. Avances logrados hasta ahora. Desde el primer día en que la fumata blanca coronó su nombre, León XIV dejó claro que su papado no sería solamente palabra sino gesto. No fue un pontificado de grandes proclamas teóricas. Fue, desde el inicio, un pontificado de pequeñas decisiones públicas que buscan traducir en hechos la escuela de la periferia donde se formó. Esos gestos, repetidos, coherentes, muchas veces silenciosos, han ido delineando un mapa de cambios concretos. A continuación, lo que ya ha ocurrido y por qué importa. Avance número 1. Una misa inaugural que marcó el tono. Su Eucaristía de inicio fue, para muchos, un programa pastoral condensado. Centrada en la reconciliación, en la unidad de pueblos diversos y en la cercanía a los que sufren. Habló en varios idiomas, pidió oraciones por zonas de conflicto del mundo y dejó una frase que se ha vuelto lema en parroquias. La Iglesia será un signo vivo cuando su puerta sea la primera en abrirse al que más sufre. Ese gesto inicial no fue solo simbólico, definió prioridades y colocó la misericordia como criterio para evaluar las políticas vaticanas. Avance número 2. Audiencias abiertas a las periferias. Se instauró un calendario regular de audiencias populares donde comunidades marginadas, migrantes, barrios periféricos, representantes de pueblos indígenas, acceden directamente al Papa sin la parafernalia diplomática habitual. En estas audiencias, las solicitudes pasan a equipos de acción inmediata, brigadas de salud, asesoría legal para migrantes, envío de recursos a parroquias rurales. El efecto, decisiones más conectadas con las urgencias reales, no solo con estadísticas en oficinas. Avance número 3. Reestructuración de prioridades en nombramientos. León XIV ha preferido, en varios nombramientos clave, pastores con trayectorias en las periferias antes que tecnócratas de curia. Obispos con experiencia en trabajo social, misioneros que conocen el idioma y la cultura local, y sacerdotes que lideraron proyectos comunitarios han ganado puestos de responsabilidad. Ese cambio de criterio ha alterado la cultura interna, más sensibilidad pastoral en la gestión y una mayor representatividad de la Iglesia real, no solo la institucional. Avance número 4. Fondo y programas para las periferias. Se lanzó un fondo específico para proyectos en zonas alejadas, infraestructura mínima, agua, salud, educación, brigadas médicas itinerantes y formación de agentes pastorales laicos. Gracias a este fondo, diócesis pequeñas han podido sostener programas que antes dependían de ayuda externa intermitente. Numerosas comunidades ribereñas pudieron reactivar escuelas y comedores parroquiales que estaban en riesgo de cierre. Avance número 5. Inculturación litúrgica y respeto a las lenguas locales. Siguiendo la experiencia de la Amazonía,
el Papa impulsó directrices para que las celebraciones respeten expresiones culturales y lenguas autóctonas, siempre dentro de la comunión eclesial. En varias diócesis se han aprobado celebraciones piloto con cantos y signos propios, traduciendo la fe sin romper la unidad doctrinal. El resultado ha sido una mayor participación en comunidades indígenas y una recuperación de prácticas de piedad popular que habían sido desplazadas por modelos homogéneos. Avance número 6. Migración, políticas de acogida y coordinación internacional. Derivado de su cercanía con comunidades de migrantes, el Vaticano bajo León XIV promovió acuerdos entre diócesis para recibir, asesorar e integrar a familias en tránsito. Se fortalecieron redes con ONG y Cáritas para asistencia legal y programas de inserción laboral. En el terreno, esto se ha traducido en albergues con acompañamiento pastoral y en campañas por la protección de menores no acompañados. Avance número 7. Transparencia y controles financieros. La experiencia de misión enseñó que cada recurso cuenta. Por eso el pontífice ordenó auditorías en determinadas instituciones y promovió políticas más claras de rendición de cuentas para fondos destinados a obras sociales. No fue una purga escandalosa, fueron medidas de transparencia, publicación gradual de resultados y compromiso público de reasignar recursos hacia proyectos sociales verificables. Avance número 8. Defensa del medio ambiente con enfoque pastoral. La tutela de la creación dejó de ser un tema teórico y se volvió pastoral. Protección de ríos y territorios indígenas, respaldo a campañas locales contra minería depredadora y vinculación de proyectos ecológicos con empleo sostenible para comunidades. La encíclica sobre ecología del Papa anterior encontró continuidad práctica en programas concretos. Avance número 9. Diálogo con líderes y llamados a la paz. León XIV dio pasos diplomáticos inusuales. Llamadas directas, gestos de intermediación y palabras públicas pidiendo liberación de prisioneros o cese de hostilidades en zonas de conflicto. Sus intervenciones no buscan notoriedad sino ejercer una presencia moral que llame la atención sobre sufrimientos concretos. Para muchos, esa discreta diplomacia pastoral ha sido una novedad refrescante. Avance número 10. Sinodalidad aplicada, consultas reales antes de decisiones. Más allá de los procesos formales, se apostó por consultas ampliadas. Comisiones que incluyen laicos, religiosas y representantes de comunidades periféricas antes de tomar decisiones que afectan pastoralmente. El énfasis no es la velocidad, sino la legitimidad y el acompañamiento. Decidir con otros para que la reforma no parezca imposición. Impacto y reacciones. ¿Qué cambió y qué resistencias aparecen? Los cambios ya han producido efectos palpables. Mayor confianza en parroquias periféricas, proyectos sociales que se sostienen en el tiempo y un clima de esperanza entre agentes pastorales que se sentían invisibilizados. Sin embargo, también hay tensiones. Sectores que ven en la preferencia por la periferia una menor apreciación de la tradición académica, teólogos que piden marcos doctrinales más claros, y dirigentes eclesiales que temen cambios demasiado rápidos sin la debida preparación. El rasgo distintivo de estos avances es su carácter pedagógico. En lugar de imponer, el Papa insiste en demostrar con hechos. Su estrategia es lenta pero acumulativa, gestos repetidos que van moldeando una cultura eclesial diferente. Para muchos fieles, esa coherencia entre palabra y obra es ya un signo de credibilidad. En síntesis, el pontificado de León XIV muestra ahora señales firmes de que la experiencia de la periferia no fue un recuerdo pastoral, sino la base de una opción estratégica: transformar a la Iglesia desde sus bordes para que su centro recupere alma. No son revoluciones ruidosas, son obras pequeñas que reordenan prioridades, reparan vínculos y enseñan a la institución a volver a mirar a los últimos. En el siguiente capítulo veremos cómo ese llamado a la unidad se transforma en invitación, que propone León XIV para que la Iglesia del Norte y la del Sur no solo se entiendan, sino que caminen juntas hacia un futuro compartido. Un llamado a la unidad en la fe. En Cristo estamos todos uno. Esa frase no es un lema político ni una consigna diplomática, es el latido que empuja cada gesto del Papa León XIV. Para él, la unidad no se consigue con uniformidad,
sino con comunión. Reconocer a Dios en la historia del otro, aprender de su manera de rezar, aceptar que la verdad puede mostrarse con acento distinto pero sigue siendo verdad. Cuando habla de unidad, no habla de consolidar poder, habla de devolver dignidad a quien se siente marginado y recuperar lazos rotos por el orgullo, la indiferencia o la comodidad. Su llamada a la unidad tiene 3 ejes claros: escucha, presencia y aprendizaje mutuo. Escucha, convocar no para oír discursos, sino para que cada voz traiga su herida y su esperanza. Presencia, estar donde se sufre, no solo donde se anuncia. No basta con enviar ayudas desde una oficina, hay que tocar las manos que trabajan. Aprendizaje mutuo, aceptar que el norte tiene algo que enseñar al sur, organización, formación teológica, recursos, y el sur tiene algo que enseñar al norte, espontaneidad en la oración, fuerza en la fe vivida, maneras humildes de compartir el pan. Hay gestos pequeños que dicen más que grandes declaraciones. Cuando el Papa insiste en traducir la liturgia a lenguas locales, no busca un show cultural. Busca que el pueblo escuche a Dios en su idioma. Cuando anima a que mujeres, laicos formados y representantes de comunidades periféricas formen parte de comisiones consultivas, no está rompiendo la tradición por gusto, sino densificando la comunión con voces que durante años fueron solo receptores. La sinodalidad que propone no es burocrática, es pastoral. Reunir, preguntar, caminar juntos y luego decidir con más verdad porque la decisión habrá nacido de la vida, no solo del escritorio. Un ejemplo sencillo. En una parroquia de un pueblo del norte europeo, un sacerdote envejecido confesó que las misas se habían vuelto frías. Fue invitado a participar en un encuentro con líderes de una diócesis amazónica. Volvió transformado. Aprendió cantos sencillos, modos de bendecir que integran la naturaleza y, sobre todo, recuperó la ternura en su predicación. A la inversa, un delegado indígena en un sínodo europeo volvió con herramientas de gestión y de protección social que ayudaron a su comunidad a sostener proyectos de educación. Estos intercambios no son moda, son medicina para una iglesia que a veces se empobrece por encerrarse en lo propio. La unidad que propone León XIV también mira hacia afuera. Ecumenismo y diálogo interreligioso son parte de la misma trama. Si la fragilidad humana es compartida, la solidaridad debe ser compartida también. Llamadas por la paz en regiones en conflicto, gestos concretos de acompañamiento a refugiados, acuerdos para proteger el medio ambiente y la dignidad de pueblos originarios son señales de que la Iglesia puede ser puente no solo entre sus propias fronteras, sino entre la fe y la sociedad. Un papa que une a su propia casa con el mundo muestra que la palabra católica, universal, no es un adjetivo vacío, sino un mandato. No ignora, por supuesto, las heridas, la desconfianza, el resentimiento, la memoria de agravios. Por eso su camino es paciente. Evita el gesto grandilocuente que pretende tapar las sombras. Prefiere las rutas largas donde la reparación se hace con pasos pequeños, reconciliaciones públicas y privadas, comisiones de verdad y reparación donde haga falta, perdones escuchados y actos concretos que restituyan dignidad. En su visión, la unidad auténtica pasa por la justicia. Nadie podrá sentirse hermano si antes no se le devuelve lo que le fue negado. Al centro de su llamado late una pedagogía de la humildad. La Iglesia no se une por decreto, se habla con el corazón, suele decir. Y propone prácticas que cualquiera puede adoptar, oraciones compartidas entre comunidades distintas, peregrinaciones conjuntas, proyectos sociales interdiocesanos, programas de intercambio entre parroquias del norte y del sur. Son iniciativas puntuales, pero acumulativas. Cada encuentro abre una rendija por donde se filtra la reconciliación. Termina este capítulo con una invitación sencilla y formidable. La unidad empieza en lo cotidiano. No es solo tarea de obispos y curias. Es la amistad sincera con el vecino distinto, es aceptar la lengua que no habitamos, es ofrecer la mesa y no solo la opinión. Si la Iglesia quiere ser casa de todos, necesita que cada creyente practique la hospitalidad del Evangelio. Oremos breve y juntos. Señor Jesús, que viviste y moriste por la unidad de tu pueblo, danos ojos para ver al hermano en su diferencia, lengua para aprender su palabra y manos para tender puentes. Haznos artesanos de la comunión,
humildes para aprender y valientes para reconciliar. Amén. No hay iglesia del norte ni del sur, solo una iglesia de Cristo. Y Él está decidido a recordárnoslo. Gracias por acompañarnos hasta el final de este viaje. Tu tiempo, tu atención y tu corazón hacen que estas historias tengan sentido. No son solo relatos, son semillas que pueden florecer en nuestras comunidades. Si este mensaje tocó tu alma, regálanos un me gusta para que más personas puedan encontrar esta reflexión. Suscríbete al canal si quieres seguir descubriendo juntos el corazón del Papa León XIV y las lecciones que su vida nos ofrece. Y comparte este video con alguien que necesite esperanza o una mirada nueva sobre la fe. Déjanos en los comentarios. ¿En qué momento has vivido la unidad de la Iglesia más allá de fronteras? Tu experiencia puede inspirar a otros. Que el Señor te bendiga hoy y siempre, que la Virgen te cubra con su maternal ternura, y que el Espíritu Santo nos guíe para vivir una iglesia verdaderamente unida. Nos reencontramos en el próximo video.